¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todas muy bien, todos y todas muy bien. Bueno, hoy día es la tercera clase de la unidad 1. Estamos en la unidad introductoria del curso de señales. Déjenme compartirles el programa. Bueno, estamos acá entonces en la unidad de introducción, ¿ya? de la unidad 1 de señales. Y lo que vamos a ver hoy día son propiedades básicas y definiciones y clasificaciones básicas de señales, ya, de las señales. Entonces vamos a partir con un concepto que va a ser bien importante a lo largo de todo el curso, que tiene que ver con la idea de caracterizar la energía y la potencia de una señal. ¿Ya? Vamos a ver que eso juega un rol importante cuando queramos hacer análisis de señales. Así que vamos a partir con ese concepto. Entonces vamos a decir que si tenemos una señal discreta, x de n, vamos a decir que la señal x de n es de energía, o sea, la energía de la señal va a estar dada por la siguiente expresión. Lo que uno hace básicamente es tomar una ventana de la señal discreta, o sea, tomamos la señal, esta es la representación de la señal, x de n, ¿ya? Lo que vamos a hacer es tomar una ventana desde menos n hasta n de la señal, y en esa ventana le vamos a calcular básicamente la energía, que es básicamente la norma de la señal. La sumatoria desde menos n hasta n, va un n positivo, del módulo al cuadrado de sus valores. Ya esto es lo que típicamente en álgebra se entendía como la norma de un vector finito. Entonces estamos básicamente como la señal es un objeto infinito, como lo discutimos en las clases anteriores. Entonces lo que hacemos es truncar la señal a una ventana finita de largo, en este caso 2n más 1, calcular la norma al cuadrado de esa señal, ¿ya? Y ahora tomamos el límite cuando n se va a infinito, y eso es lo que se define como la energía de la señal. Ahora, como se dan cuenta, efectivamente este es un límite, así que en principio puede diverger, no tiene por qué ser finito. Así que entonces aquí introducimos el concepto de señal de energía finita. Decimos que una señal x de n se dice energía, o implícitamente energía finita, si este límite que presentamos ahí está bien definido. Ahora, todo lo que voy a hablar aquí en esta clase aplica también para el caso continuo, pero no vamos a estar poniendo tanto detalle en el caso continuo porque las definiciones son equivalentes. La única diferencia es que en vez de hablar de sumatoria vamos a hablar de integrales, pero los conceptos son equivalentes. Entonces, si hacemos el mismo análisis para una señal continua, en este caso un x de t con términos reales, acuérdense que esto es una función que va de menos infinito a infinito y la indexación, la variable independiente, es la variable en tiempo. Es la misma idea, se calcula una integral finita, esta integral en principio está bien definida, del módulo al cuadrado de la señal, y se toma el límite cuando t tiende a infinito. Naturalmente esto es una integral impropia, así que no necesariamente esa integral está bien definida. Vamos a ver algunos ejemplos después de cómo se calculan estas integrales. Y entonces se dice, en el caso continuo, que la señal es de energía, si este límite está bien definido, y si no está bien definido, entonces la señal es de energía infinita. Muy bien. Entonces el concepto básico. Señales de energía. Para el caso de la señal de energía infinita, que es una familia bastante amplia, se van a dar cuenta. La restricción de energía finita es bien fuerte, de hecho. Entonces va a haber un conjunto de señales que van a tener energía infinita, y para eso uno introduce el concepto de potencia. Entonces vamos a hablar de la potencia de esas señales, que básicamente es como la tasa de energía. Entonces vamos a definir la potencia de una señal discreta como básicamente la misma definición que tenemos antes, pero dividimos por la cantidad de muestras, si se dan cuenta. Es 1 partido por 2n más 1, la sumatoria, esta sumatoria es finita. ¿Ya? Y tomamos el límite cuando n tiende a infinito. La misma idea. ¿Ya? Entonces, en el caso que el límite 3 esté bien definido, se dice que la señal es de potencia finita o es de potencia. ¿Ya? Ese es el concepto que se utiliza. ¿Ya? Lo mismo para el caso de tiempo continuo. La potencia en este caso es una integral y se divide, en vez del número de muestras, se divide por el largo del intervalo. ¿Ya? Y si esa integral está bien definida, entonces dice que la señal a tiempo continuo es de potencia. ¿Ya? Muy bien, entonces son definiciones básicas que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Van a ser importantes porque después nos vamos a dar cuenta que cuando hagamos análisis de señales nos vamos
a concentrar en la familia de señales de energía finita. Así que es importante tener esta categorización de tipos de señales en términos de cuánta energía tiene. Muy bien. Bueno, algunas propiedades básicas que vienen directo de las definiciones. Esto es bueno que le den una mirada, pero no es nada complicado, se desprenden directos de las definiciones. Si la señal Xn es discreta de potencia, y su potencia es no nula, distinta de cero, evidentemente que entonces su tasa de energía, acuérdense que la potencia es un poco la energía por unidad de muestra, de alguna forma. Entonces, si ese valor es en el límite converge a algo positivo, evidentemente que la señal tiene energía infinita. Se puede demostrar directo. Así que un poco hay una relación entre las definiciones de potencia y energía. Por otro lado, si la señal es de energía, o sea, tiene energía finita, su potencia es cero, porque evidentemente esa integral es finita, entonces cuando uno toma lo divide por la cantidad de muestras, en el límite de esa cuestión va a dar potencia cero. Así que esas son propiedades básicas que se desprenden directo de la definición de energía-potencia. Ahora, esta idea de hablar de esta noción de energía, que básicamente, fíjense que lo que estamos calculando, de alguna manera, el proceso de esto es tomar una ventana finita de la señal, ¿ya? Y calcularle la norma al cuadrado, la norma L2 de la señal. Uno puede extender esto para una norma arbitraria, una norma LP, y hablar de una norma pésima de una señal o un vector finito dimensional. Eso lo vamos a ver, de hecho, cuando mostremos el apunte, que hay una manera más general de hablar de este concepto de energía y potencia, pero esencialmente va a afectar lo que vamos a estar viendo en el curso. La definición central que vamos a estar ocupando es esta caracterización en términos de energía utilizando la norma al cuadrado, la norma L2, la norma euclidiana, que típicamente se da en álgebra lineal. Así que, pero es un comentario, para que se den cuenta que también hay una definición más general utilizando una norma LP. Esto lo vamos a ver, de hecho, cuando veamos un poco el apunte que vamos a estar, también le voy a estar dando como referencia el apunte de Varianius para que vean, complementen lo que estamos viendo acá y vean esa definición. Ya, lo que vamos a ver ahora son clasificaciones básicas. Hay un conjunto de clasificaciones básicas que a la gente le gusta utilizar en el área de señales como para tener una idea de los tipos de señales. Son categorizaciones bien gruesas, ¿ya? Pero son importantes porque después vamos a querer entender propiedades de esas clases de señales. Entonces, una primera gran división, ya la discutimos en la primera clase, que son la división entre señales continuas versus señales discretas. ¿Ya? O sea, básicamente está el mundo discreto por un lado, digital, y el mundo continuo por el otro lado, y son dos grandes mundos, dos grandes ámbitos, como lo discutimos en la primera clase. También está la división de señales periódicas versus señales no periódicas. Esto también lo discutimos en la clase anterior cuando introdujimos la definición de una señal periódica y el periodo fundamental. Dijimos que una señal era periódica si su periodo fundamental era finito, y si el periodo fundamental es infinito, no es periódica, entonces no periódica. Entonces esta definición ya la vimos en el caso del tiempo continuo, en tiempo discreto, pero se extiende naturalmente al tiempo continuo. ¿Ya? Esta me la voy a saltar porque la vamos a revisar después. Vamos a saltar al punto D. El punto D son lo que se conoce como las señales causales y anticausales. La definición es bien simple y después la voy a ilustrar en algunos ejemplitos. Ahora, por el momento, voy a mostrar solamente la definición. Se dice que una señal discreta es causal si sus valores para valores negativos de la variable independiente, n, en este caso n, son nulos. O sea, la señal es cero o valores del índice n en negativo. O sea, de alguna manera la señal vive de n igual a 0 hasta infinito, y la parte negativa o la parte de valores de tiempo negativo es 0. A esas señales se les conoce como señales causales. Entonces, esta es una definición bien importante en señales, y una familia de señales bien importante, la familia de señales causales. Por otro lado, la definición opuesta son las señales anticausales, que es la propiedad recíproca. Se dice que anticausal si la parte positiva de la señal, lo n positivo, es nula, básicamente. Entonces vive solamente sobre los n negativos. Y naturalmente uno puede tener las negaciones de ambas definiciones. Podemos decir que una señal es no causal o no anticausal, si no cumple esas propiedades. ¿Ya? Muy bien, después voy a mostrar algunas figuritas, algunos ejemplos para ilustrar la causalidad y la anticausalidad. ¿Ya?
Y la otra propiedad importante ya tiene que ver con propiedades de simetría de las señales, que también es algo que vamos a estar viendo con bastante cuidado a lo largo del semestre, cuando hagamos análisis y caractericemos las propiedades de las señales. Entonces, una primera definición importante en señal es el concepto de una señal simétrica. ¿Qué quiere decir que es una señal simétrica? X de n se dice simétrica si X de n igual a X de menos n. ¿Ya? Un poco de alguna manera lo que estamos imponiendo una propiedad súper fuerte, porque estamos diciendo que si yo conozco la parte positiva de la señal, con ella puedo inferir la parte negativa de la señal producto de la simetría que tiene el objeto. Entonces es una propiedad estructural bien fuerte, si se dan cuenta. Por otro lado está la definición opuesta, que es un poco recíproca, pero también pone una simetría súper fuerte, que es lo que se conoce como una señal antisimétrica. Se dice que una señal es antisimétrica si X de n igual a menos de X de menos n. Nuevamente, al igual que en el caso anterior, fíjense que acá hay un signo opuesto. ¿Ya? O sea, hay como una suerte de reflexión, pero con signo negativo de la señal, desde la parte positiva a la parte negativa de la señal. Pero estamos en el escenario parecido al caso anterior, en el sentido que si yo conozco la parte positiva de la señal o la parte negativa, puedo inferir la otra parte. Así que evidentemente ambas definiciones imponen propiedades estructurales súper fuertes, porque de alguna manera limitan la cantidad de grado de libertad que tiene este objeto, X. Y bueno, naturalmente voy a mostrar también algunos ejemplos después del apunte para que conceptualicen bien estas definiciones que gráficamente se ven súper claras, ¿no? Pero esta es la definición formal, ¿ya? De cuando una señal es simétrica y antisimétrica. Hay una propiedad súper directa que viene de la definición y uno puede, de hecho, demostrar de manera súper simple que toda señal discreta tiene una parte simétrica y una parte antisimétrica. Este es un ejercicio súper simple de hacer, de hecho lo que uno se puede demostrar rápidamente es que si defino X o de n como la parte antisimétrica de la señal como un medio veces xn menos X de menos n, si se fijan en la definición, por la simetría de la definición, esta señal X o de n es simétrica, porque si ustedes le cambian el signo, esencialmente aquí aparece un signo menos y por la forma en que está construida la definición se dan cuenta de que X o de n es igual a menos X o de menos n. Así que esta es una construcción a partir de la señal que tiene la propiedad de antisimetría. Por otro lado, uno puede llamar la parte simétrica de la señal de esta forma como un medio de xn más de x, más xn más x de menos n, aquí. ¿Ya? Y esa, normalmente por definición, nuevamente, la definición es simétrica, así que es una XG de n es simétrica, y si utilizan estas dos definiciones, las suman, se van a dar cuenta que recuperan XN. Ahora, esto es un resultado bien interesante porque ya tiene un indicio de las ideas que vamos a estar discutiendo en el curso cuando hagamos análisis de señales. Lo que estamos haciendo aquí básicamente es que estamos diciendo que toda señal X de n se descompone en dos señales que tienen ciertas propiedades, ciertas simetrías. Y cualquier señal X de n arbitraria se puede descomponer como una señal que tiene una componente simétrica y una componente antisimétrica, y lo interesante es que la suma de ellas reconstruye la señal original. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se conoce como, estas dos ecuaciones yo las interpreto como una ecuación de proyección. De alguna manera lo que estoy haciendo es proyectar la señal XN a su componente antisimétrica, aquí en esta ecuación de acá. Y en la ecuación de acá estoy proyectando la señal XN en su componente simétrica. Es como que si yo estuviera proyectando la señal en un subespacio. Y estos son dos subespacios que son ortogonales, pero que la suma directa de ellos me recupera el espacio completo. Y ese es el tipo de propiedades que vamos a estar viendo en un curso de análisis de señales. Esta idea de pescar una señal, descomponerla en sus componentes simétricas, que tienen ciertas propiedades bien fuertes, como discutimos anteriormente. Pero lo interesante es que estas propiedades, a pesar de que son versiones proyectadas, yo puedo a partir de las versiones proyectadas reconstruir la señal original. Y ese es el concepto de análisis. Entonces aquí hay una parte que tiene que ver con el análisis, con esta idea de proyectar la señal en ciertas propiedades de simetría, ¿ya? Y después, una vez que yo hago ese análisis, yo descompongo la señal en componentes, yo puedo, a partir de esas componentes, volver a reconstruir la señal original. Y esta es la esencia del principio de análisis de señales. Esta idea de descomponer el problema en partes más pequeñas, y a partir de esas partes más pequeñas, pues reconstruir la señal original. Y hay dos partes bien importantes en el análisis de señal. Uno que se conoce como el análisis, las ecuaciones de análisis, que en este caso está representada por estas expresiones de acá, y las ecuaciones de síntesis, que tienen que ver con esta ecuación de acá, que es la parte de donde yo reconstruyo
la señal original a partir de sus componentes, de sus descomposiciones. ¿Ya? Ese principio vamos a estar ocupándolo después cuando hagamos análisis de frecuencia, cuando proyectemos la señal en el dominio Fourier. ¿Ya? ¿Ya? Entonces es esencialmente el mismo principio y que se ilustra de manera súper elegante en este ámbito bien sencillo cuando imponemos estas definiciones de simetría y antisimetría. Pero esencialmente eso es lo que vamos a estar viendo en el resto del curso con una familia de funciones que son un poquito más complicadas, pero ese es el principio. ¿Ya? Entonces, antes de irme a lo que viene, déjenme mostrarles algunas ilustraciones del apunte que vamos a estar siguiendo en el curso. Ya, de los conceptos que hemos discutido. ¿Ya? En particular, en el apunte, en este apunte que ustedes van a poder mirarlo, están los mismos conceptos que discutimos acá. ¿Ya? Por ejemplo, una señal periódica versus una señal aperiódica o no periódica. Esta es la definición que vimos en la clase anterior. Se dice que señales periódicas, si ft igual a un ft más t, donde t es el periodo de la señal. ¿Ya? Y aquí se muestran un par de ejemplos de señales que tienen una cierta periodicidad, en este caso tiempo continuo, pero el caso de tiempo discreto es básicamente lo mismo, versus una señal que eventualmente no es aperiódica, que no tiene una estructura periódica, no tiene un patrón que se repite. Este es el concepto que les dije yo que no lo iba a mostrar en el punto C, las señales de largo finito y largo infinito. Aquí se introduce formalmente, así que van a poder ver esta definición en el apunte. Se dice que una señal, en este caso a tiempo continuo, es de largo finito si es que existe un intervalo de 1 de 2, en este caso representado acá, tal que la función es no nula dentro de ese intervalo y es 0 fuera de ese intervalo. ¿Ya? Entonces, es el concepto de una señal de largo finito, que tenga esta capacidad de estar concentrada en un intervalo de medida finita. ¿Ya? Y se dice de largo infinito si básicamente no hay ningún intervalo finito que la contenga la señal. Entonces, este es un concepto bien general, pero se utiliza también en el ámbito de señales. Aquí hay un ejemplo de una señal discreta finita, porque si se dan cuenta, tiene una cantidad finita de puntos no nulos y el resto una cantidad infinita de puntos nulos. O sea, esencialmente si uno mira los puntos no nulos, eso define un conjunto finito y por eso se dice que la señal es de largo finito. ¿Ya? Este es un ejemplo a tiempo discreto, pero la definición estaba a tiempo continuo, pero la extensión al caso discreto es equivalente. Aquí está el concepto de causal-anticausal que les mencioné en la definición, pero aquí está ilustrado gráficamente. Por ejemplo, este es el ejemplo de una señal causal a tiempo continuo. La definición a tiempo continuo equivalente. Todas las cosas que voy a estar mencionando las voy a definir a tiempo discreto, pero su extensión a tiempo continuo son equivalentes. Es importante que lo sepan porque, para no ser tan redundantes, porque si no las definiciones son exactamente iguales. Así que les pido que tengan ese cuidado de que todas las cosas que yo mencioné a tiempo discreto se extienden directamente al caso a tiempo continuo. Así que en particular la definición que vimos de causal era a tiempo discreto, pero la extensión es directa a tiempo continuo. Entonces, este es un ejemplo, una señal a tiempo continuo causal, porque su parte de valores negativos es nula. ¿Ya? Y esto es un ejemplo, una señal a tiempo continuo en la parte B, anticausal, porque su parte positiva es nula. ¿Ya? Y esto es una señal que no es ni anticausal ni causal. ¿Ya? No cumple ninguna de las dos propiedades que puede darse. Aquí está la definición de señales pares e impares, o simétrica y antisimétrica, como dijimos, ¿ya? Equivalente. Aquí esta es la jerga en inglés, even, odd, es la misma idea. Las señales simétricas, si f de t menos f de menos t. Aquí está la definición a tiempo continuo, como les dije yo, que aquí es equivalente a que vemos a tiempo discreto. Y antisimétrica es la definición que está acá. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplito, por ejemplo, gráfico de una señal, en este caso, bueno, aquí están mostrando el caso de que cualquier señal se puede componer como una componente simétrica y una componente antisimétrica. Aquí una ilustración de esa descomposición, donde en A está la parte simétrica de la señal y en B está la parte antisimétrica de la señal. ¿Ya? Pero es básicamente una buena ilustración del principio, y la ecuación 1.2 es la versión equivalente del resultado que yo puse a tiempo discreto, pero en su versión a tiempo continuo, que es exactamente equivalente.
De hecho, aquí está interesante porque aquí hay una gráfica que ilustra la descomposición que les mencionaba. Si partimos con esta señal que está en la figura A de FDT, y básicamente aquí podemos hacer este proceso de sumar la señal y su versión invertida, que es lo que está representado en la figura B, se suma punto a punto y se obtiene lo que se conoce, se obtiene la parte simétrica de la señal. 2 veces la parte simétrica de la señal, de hecho. ¿Ya? Y por definición es simétrica. Y si hacemos lo mismo, sumamos la señal y le sumamos su parte invertida en el tiempo, con signo negativo en este caso, obtenemos la parte antisimétrica de la señal, y sumando la parte simétrica, lo que está en la figura D, sumamos la parte simétrica con la antisimétrica y recuperamos la señal original. ¿Ya? Esta es una ilustración gráfica de esta idea de descomponer una señal en sus componentes simétricas y antisimétricas, y después la suma de esas recuperan la señal original. ¿Ya? Muy bien. Aquí hay una definición que no vamos a ocupar nosotros, y no vamos a estar viendo señales aleatorias en el curso, pero es una otra caracterización que se puede utilizar. Pero es el resumen de la clasificación. Aquí también en el apunte van a poder ver el concepto de energía que introdujimos al comienzo de la clase, ¿ya? En este caso, bueno, está la misma definición que definimos nosotros, pero fíjense que aquí está definida directamente como el límite, desde menos infinito a infinito. ¿Ya? Es equivalente, esencialmente. Uno puede decir que la energía de una señal continua está dada por esta expresión. Esta es la norma L2 de la señal F a la raíz cuadrada de ella. Y como les mencioné anteriormente, uno puede extender el concepto de energía o de norma a una norma LP arbitraria. Entonces uno puede hablar de la norma LP de una señal, que es la ecuación, que está en la ecuación 1.5, que es válido para todo P positivo y menor que infinito. Y la norma, el supremo de los valores de la señal. Esto es algo que seguramente vieron en el curso de álgebra, pero como les mencioné anteriormente, el foco de lo que vamos a estar viendo en el curso son el concepto de energía de una señal, que es la que está en la ecuación 1.4, pero igual es bueno que miren las versiones generalizadas de la norma de una señal, ¿ya? Porque también pueden ser útiles en ciertos contextos. Y aquí hay un ejemplito de una función FET, en el ejemplo 1.3, si se dan cuenta, una función que es 0 para valores, disculpen, claro, es para valores t mayores que 1, es 1 partido por t, ¿ya? O sea, una función que es decreciente con el tiempo, ¿ya? 1 partido por t, y es 0 para cualquier otro valor, ¿ya? O sea, para los valores menores estrictos que 1 es 0. O sea, evidentemente una señal entonces que es causal, o sea, vive solamente la parte positiva. Y aquí está el ejercicio de calcularle la norma de esa señal. ¿Ya? En particular, fíjense que en este caso parten con la norma L1, ¿ya? Que es la integral del módulo, la señal, calculan esa integral. Aquí un poco hay un problema, hay un error en la expresión, porque esta integral debería ser desde 1 hasta infinito. Pero da lo mismo, porque efectivamente la integral de 1 partido por t diverge, así que no, igual el resultado está bien, pero aquí hay un typo en la ecuación 1.8. Si vemos la norma L2, en este caso, que es la norma que nos interesa a nosotros, porque la energía de la señal básicamente es la integral, es lo que está en el argumento de la integral de la ecuación 1.9. Eso es el objeto que nos interesa para caracterizar la energía. Nos queda la integral desde 1 hasta infinito, no desde menos infinito hasta infinito, sino que desde 1 hasta infinito, de 1 partido por t cuadrado, y esta función 1 partido por t cuadrado es integrable, así que esa integral está bien definida, así que da 1, ¿ya? Según la expresión que está acá. Igual verifiquen esa integral por el problema que les menciono acá. No hay esas cosas que esta integral esté mal hecha. Pero evidentemente que la función 1 partido por t cuadrado es integrable, así que este sería el ejemplo de una señal de energía finita, si se dan cuenta. ¿Ya? Bueno, aquí está un poco también la norma infinito, que también la pueden mirar, y que el supremo, bueno, como la función es decreciente, la norma infinito está bien definida porque alcanza su máximo en t igual a 1 y la norma del supremo igual a 1. ¿Ya? Un ejercicio algebraico, pero bueno. Los mismos conceptos están para... Bueno, aquí está un poco la misma, el concepto de
de energía, pero para el caso de señales finitas. Entonces aquí se considera las señales que tienen dominio en A y B, ¿ya? Son funciones que viven entre A y B. Entonces la única diferencia acá es que la integral va desde A hasta B, pero es el mismo concepto que se presentó anteriormente. O sea, en vez de hacer la integral de menos infinito hasta infinito, va la integral va desde A a B, porque se está asumiendo de partida que la señal vive en el intervalo AB, o sea, la señal es finita. Y se puede definir la norma L2, la norma LB, la norma infinito, y aquí hay un ejemplo también del cálculo de esas normas. ¿Ya? En particular en el caso de funciones finitas, a menos que la integral, que el valor de la función se indefina, esas integrales por ser sobre un intervalo finito son siempre finitas, así que siempre van a ser funciones de energía finita. ¿Ya? Por ejemplo, aquí esta señal, la señal que está en el ejemplo 1.4, es una señal que es la función identidad, pero restringida al intervalo menos 5, 3. ¿Ya? Entonces la integral, por ser una función bien definida en ese intervalo, siempre va a estar bien definida y va a ser una integral bien definida. Así que, en particular, aquí calcula la norma L1, pueden hacer la integral, les da 17, y la energía de la señal, que no es lo que nos interesa a nosotros, nos da, bueno, raíz de la integral entre menos 5 y 3 de t al cuadrado. Si ustedes hacen esa integral, les va a dar 7.12 aproximadamente. Seguramente hay más decimales involucrados. Bueno. Y el supremo de esta función, efectivamente, como la norma del supremo, en este caso como el módulo de la función, se alcanza en t igual a menos 5 y esa expresión tal. Bueno, ese para el caso de funciones continuas. Están las mismas definiciones para el caso a tiempo discreto. Esto es lo que nosotros vimos o sea, se dan cuenta que el apunte tiene una distinción entre tiempo continuo y tiempo discreto, que es importante que lo miren, pero es esencialmente lo mismo que miramos nosotros. Y está la misma idea, se parte con la norma L2, se define la norma LB de funciones de largo infinito, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo también donde se ve el ejemplo 1.5 que lo pueden mirar, del cálculo de estas integrales. Nuevamente estamos hablando de la función 1 partido por n, una función que, por ejemplo, la norma L1 diverge, pero la norma L2 está bien definida, porque la función 1 partido por n cuadrado, la serie 1 partido por n cuadrado está bien definida. Así que, efectivamente, esa expresión está bien definida. Así que aquí hay un ejemplo de una señal que es de energía finita. Vamos a ver más ejemplos a lo largo del curso cuando desarrollamos algunos problemas más, pero estos son unos buenos ejemplos para partir. Y lo mismo que se hizo para el caso de tiempo continuo, si consideramos señales de largo finito, o sea, son funciones que van desde A a B, un rango finito de valores enteros, a valores enteros, ¿ya? A valores reales. Entonces, estas son las definiciones que están acá, ¿ya? En 1.25, 1.26, 1.27 son las mismas que tenemos anteriormente, pero limitadas al intervalo AB. ¿Ya? Se dan cuenta de exactamente lo mismo. Y aquí nuevamente hay otro ejemplito de una señal discreta de soporte de largo finito, porque la señal vive entre menos 5 y menos 3, entre menos 5 y 3, y efectivamente se puede hacer el cálculo de esa sumatoria. ¿Ya? Así que es un buen, miren este apunte como complemento a lo que estamos viendo, así que siempre lo va a estar mostrando, pero es importante que es bueno porque hay ejemplos y hay ilustraciones de las ideas que vamos a estar viendo en el apunte que estamos viendo formalmente en el curso. Así que se lo voy a estar de vez en cuando mostrando para que puedan complementar su estudio con este apunte de Bariánico. Entonces volvamos a mis notas. Entonces, la última cosa que quiero ver en la clase de hoy son algunas señales básicas, emblemáticas, que vamos a estar ocupando de manera bastante sistemática a lo largo del semestre. Partiendo por el caso de tiempo discreto, hay 4 clases de señales súper importantes que cumplen un rol importante en el análisis de señales y en la ilustración de algunos ejemplos. El primero es la función delta, la función impulso. La función impulso es aquella que vale 1 para n igual a 0 y 0 en cualquier otro instante de tiempo. Esta es la representación gráfica, o sea, es 0 en todos lados, salvo en 0 que vale 1. ¿Ya? Esta función es central porque nos damos cuenta que corresponde a los elementos de la base canónica, si se dan cuenta. El vector unitario, o sea, la función 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
En el caso finito dimensional correspondería a la base canónica, y en el caso infinito dimensional que estamos viendo aquí en el curso de señales, también es la base canónica. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede representar cualquier señal como combinación lineal de funciones delta, y eso va a ser un resultado bien importante que vamos a ver después, porque a partir de eso aparece el operador de convolución, de hecho. Vamos a ver. El otra función importante es el escalón unitario, o el escalón, que es la función que vale 1 para n mayor o igual que 0 y 0 para valores negativos. Esta es una función causal, si se dan cuenta, y es constante en la parte de valores positivos. Otra función importante es la rampa, que es la función que es igual a la identidad para valores positivos y 0 para valores negativos. O sea, nuevamente estamos hablando de otro ejemplo de una señal causal, ¿ya? Fíjense que ambos ejemplos, el caso del escalón y en la rampa, son funciones causales de energía infinita, ¿ya? Y de potencia finita, ¿ya? En el caso de la función impulso, por ser una señal de largo finito, y como mostramos en el otro ejemplo del apunte, es una función de energía finita y de potencia cero, ¿ya? Y también es causal, ¿ya? Porque es cero valor negativo. Otro ejemplo importante es lo que se conoce como la función exponencial compleja a tiempo discreto. ¿Cómo se escribe esa función? Se puede parametrizar de distintas formas, pero esto es una elección. Xn se escribe como una constante veces alfa a la n, donde alfa es un número complejo. Ahora, si el alfa lo escribimos de manera, en su representación polar, como radio y ángulo, como r por e a la j teta, J es el número imaginario, por si acaso, ¿eh? Nosotros en ingeniería eléctrica utilizamos el J para representar el imaginario de los números complejos, ¿ya? Por una convención nueva. Así que lo van a ver en los apuntes y en todos los libros de señales, van a darse cuenta que la parte imaginaria se representa por J, ¿ya? Entonces, si represento, entonces aquí viene como A por R J teta, entonces uno, bueno, hace el álgebra, aquí te queda A por R a la N, donde R el radio es el número complejo, y el ángulo te queda de la J teta N, ¿ya? Ahora uno utiliza la ecuación de composición de la función compleja, se escribe como coseno teta n más j seno teta n. Entonces, la función exponencial compleja en realidad tiene una parte creciente o decreciente exponencialmente dependiendo de la magnitud de r, ¿ya? Y tiene una parte oscilatoria que depende del ángulo del número complejo. R tiene una radio y tiene una fase o un ángulo, y el ángulo del alfa es el que determina un poco la frecuencia. Recuérdense que teta de alguna manera tiene que ver con la capacidad de oscilación que tiene la función seno o coseno en este caso. Pero ojo que estamos a tiempo discreto. Estoy evaluando el coseno en teta n, donde n es un número discreto, ¿ya? Esto tiene que ver con lo que discutimos en la clase anterior de las funciones sinusoidales indexadas por los complejos, por la frecuencia. Entonces, un caso especial de esta función es la función sinusoidal compleja de frecuencia W, porque esta se puede escribir como E a la JWN. Es un caso especial de la función de acá arriba, ¿ya? Cuando A es 1 y R igual a 1, entonces uno tiene esta familia de funciones donde aquí, fíjense que utilicé el índice de la fase del número complejo. Teta aquí lo voy a escribir como W. Y esta es la familia de funciones complejas indexadas por frecuencias que vimos, que discutimos la clase anterior, y discutimos las propiedades que tenían. En particular que, bueno, aquí el W lo puedo escribir como 2pi por f, y donde f es una frecuencia. Discutimos que esta familia de funciones indexadas por f vive en un rango que se conoce como el rango de frecuencias fundamentales. O sea, todas esas propiedades que discutimos en la clase anterior aplican para esta familia de funciones. Ahora, ¿por qué es tan importante esta familia de funciones? Porque es la base Fourier, básicamente. Es la familia de funciones sobre la cual nosotros vamos a hacer la proyección de cualquier función arbitraria. En particular, vamos a estar proyectando la familia de funciones de energía finita sobre esta base de funciones indexadas por frecuencia, ¿ya? Cuando veamos formalmente la transformada Fourier, vamos a interpretar la transformada Fourier como la proyección de una función arbitraria sobre esta familia de funciones sinusoidales complejas de frecuencia W. Así que es importante reconocer esta familia de funciones. Va a jugar un rol importantísimo en el análisis de señales, ¿ya? Cuando introduzcamos la transformada Fourier. Ahora, algunas propiedades de la función XWN. En particular, si ustedes calculan su energía, se van a dar cuenta que la energía es infinita. ¿Por qué? Porque si calculan acotan al largo menos nn, lo que hicimos anteriormente, tomar un soporte finito, después tomar el límite. Bueno, en la norma al cuadrado la función es 1, así que esta cuestión es 2 a la n más 1, cuando n tiende infinito, esta cuestión diverge. Así que efectivamente las funciones sinusoidales son complejas, son funciones de energía
infinita, pero de potencia finita, porque la potencia se da cuenta que es 1. Entonces, este es un buen ejemplo para empezar a jugar con las definiciones que ya introducimos. ¿Ya? Los invito a verificar estas propiedades. ¿Ya? Muy bien, entonces, esas son las familias emblemáticas. Entonces tenemos la función impulso, la función escalón, la rampa, y la más importante es la familia de funciones exponenciales complejas, sobre la cual hay una subfamilia que es central en el análisis de señales, que son las sinusoidales complejas indexadas por la frecuencia W. Y como discutimos en la clase anterior, W lo vamos a estar viendo en el rango de frecuencias fundamentales. ¿Ya? Menos pp, si es radianes, o menos un medio si son Fs. Lo cual es que la relación entre F y W está dado porque W es 2pi partido por F. ¿Ya? Entonces yo puedo ya sea indexar esta familia por W o por F, y eso son dos convenciones independientes, pero vamos a estar viéndola después con más cuidado cuando veamos la transformada Fourier. ¿Ya? Muy bien. Vámonos a tiempo continuo ahora. Bueno, las mismas ejemplos para el caso de tiempo discreto existen en el ámbito de tiempo continuo. Vamos a partir mirando la familia más importante, que son las funciones exponenciales complejas. En el caso continuo, la forma de la función exponencial compleja es un poco distinta. Se escribe como A por E a la AT, donde A ahora es el número complejo. ¿Ya? Es una convención, ¿eh? Pero esta es la convención que se ocupa. Ahora, si la A lo descompongo en su parte real y su parte imaginaria, me queda A por E a la real de A más J imaginario de A de T. Entonces, fíjense que aquí la descomposición es diferente que en el caso anterior, donde utilizamos el alfa. En el caso anterior lo representamos como su parte real, o sea, su radio más E a la J del ángulo. Aquí estamos ocupando la descomposición cartesiana. ¿Ya? Imaginario más J veces la parte real. ¿Por qué? Porque esa representación es más conveniente cuando el número está en el exponente de una exponencial. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos componentes. Si la parte real le llamo R y a la parte imaginaria le llamo W, ahora, entonces me queda A por E a la RT, entonces esto es una parte, un número real, que crece exponencialmente con T, o dependiendo si A a la E a la R es mayor o menor que 1, crece o decrece exponencialmente. Y hay un segundo término que es puramente oscilatorio, ¿ya? Que se compone como coseno W sub 0T me faltó el W de 0, más J seno W 0T. ¿Ya? Entonces, nuevamente la función exponencial compleja a tiempo continuo, al igual que en el caso a tiempo discreto, tiene una parte que crece o decrece exponencialmente y una parte oscilatoria con frecuencia W sub 0. ¿Ya? Y en particular, un caso especial de esta función es lo que se conoce como la señal sinusoidal compleja, ¿ya? Que nuevamente se indexa por W y se escribe de esta forma como A, típicamente igual a 1, ¿ya? Pero lo puse aquí, A e a la JWT. ¿Ya? Y nuevamente aquí estoy indexando la frecuencia. ¿Ya? La familia de funciones está indexada por la frecuencia. Ahora esta familia es de tiempo continuo, entonces lo que discutimos en la clase anterior es que si yo cambio la frecuencia, las funciones son discriminables, que es una cosa que no ocurre a tiempo discreto. Eso lo discutimos en detalle en la clase anterior, pero es bueno enfatizarlo nuevamente. Y nuevamente está la familia de funciones que vamos a estar ocupando para hacer análisis en Fourier. Lo mismo que discutimos para el caso de tiempo discreto, es válido en el tiempo continuo. Estas son las familias de funciones sobre las cuales vamos a estar proyectando una función de energía finita, y la proyección va a corresponder a la transformada de Fourier. Entonces, es importante, nuevamente, esta familia de funciones para efectos de lo que vamos a estar haciendo en las unidades que vienen. Una nota aparte nomás, para que conecten las cosas. Por ejemplo, nosotros la clase anterior analizamos esta función sinusoidal, aquí es la función sinusoidal real, A coseno W sub 0T más teta, pero se pueden, haciendo álgebra, sanar por poder dar cuenta que pueden escribir esta función como función de combinaciones lineales de la función exponencial compleja que vimos acá. Para que se den cuenta que en realidad uno siempre puede ver x de t de alguna manera como un caso especial de la familia exponencial compleja, porque las funciones sinusoidales reales se pueden escribir como combinaciones lineales de las funciones que mencionamos, exponenciales complejas que mencionamos ahora. Igual, el álgebra es directa, así que lo dejo para que ustedes lo verifiquen, pero eso es. Así que con eso terminamos la clase hoy día. Y las clases que vienen vamos a seguir viendo algunas propiedades adicionales sobre señales, algunas características y clasificaciones. Así que hasta la próxima, que estén bien.